¿Quién fue Alejandro Magno? Esta figura icónica de la historia fue un brillante estratega militar y líder que conquistó la mayor parte del mundo. Fue hijo del rey Filipo II de Macedonia. Alejandro Magno creó un vasto imperio euroasiático en los años 356 al 323 a.C., el cual duró poco, pero sus logros son legendarios. Alejandro era hijo del rey Filipo II de Macedonia en el norte de Grecia, con Atenas desestabilizada por la interminable guerra del Peloponeso en el 431 al 404 a.C. y sus consecuencias. Filipo vio una oportunidad y la aprovechó para conquistar toda Grecia alrededor del año 339 a.C. Durante la conquista de Grecia, Alejandro aprendió matemáticas, tiro con arco y otras disciplinas con profesores, incluyendo al famoso filósofo Aristóteles. De acuerdo con Plutarco, el escritor griego, Alejandro tenía una réplica de la Ilíada de Homero escondida bajo su almohada. Aristóteles mencionó que Alejandro la consideraba un tesoro portátil lleno de virtud y habilidades militares. Cuando Alejandro se convirtió en rey a la edad de 20 años en el 336 a.C., después del asesinato de su padre, ya era un comandante experimentado del ejército macedonio. El joven monarca demostró su poder sobre los griegos rebeldes en una de sus acciones más importantes, atacando la desafiante ciudad de Tebas, matando a miles de personas y esclavizando al resto. Alejandro conquistó el imperio persa en el 334 a.C., una civilización que, aunque su poder había disminuido, seguía siendo un gigante. Alejandro tenía un ejército de menos de 40.000 soldados, la mayoría de los cuales eran macedonios muy leales. La fuerza versátil estaba compuesta por caballería y soldados rasos con armas fuertes, que avanzaban implacablemente protegidos tras sus escudos en alto. Con gran habilidad, Alejandro Magno desplegó sus tropas y se ganó su lealtad dirigiéndolas en la batalla, incluso resultando herido en alguna. Tras cruzar el Bósforo en su camino hacia Asia Menor y mientras derrotaba a las fuerzas persas, Alejandro visitó la legendaria ciudad de Troya. Le dieron la bienvenida a su gobierno las ciudades griegas de Asia Menor que habían estado bajo el control persa. En el Golfo de Iso, en el año 333 a.C., derrotó al emperador persa Darío III, quien se retiró apresuradamente y dejó a sus seres queridos como rehenes. Alejandro se dirigió hacia el sur a lo largo del mar, en dirección a Egipto, en lugar de firmar la paz a menos que Darío le cediera el puesto de emperador. Se tomó puertos estratégicos, como el difícil puerto fenicio de Tiro. En Egipto, donde fue venerado como un dios como lo habían hecho los faraones antiguos, recibió una cantidad de devoción que superaba significativamente la que él consideraba apropiada. Desde el Mediterráneo, Alejandro se dirigió hacia el este hacia Mesopotamia. En la llanura de Gaugamela, en el año 331, se enfrentó a las tropas reabastecidas de Darío. Alejandro demostró una vez más que un pequeño grupo de soldados trabajando juntos podía superar a uno más grande pero disperso y desorganizado. Aprovechando la oportunidad de que se abriera una brecha en las filas persas, Alejandro y su caballería más destacada se lanzaron de manera completa, dividiendo al ejército rival en dos y confirmando la conquista persa. Alejandro creó un imperio euroasiático sin precedentes al agregar el gran dominio persa a su reino balcánico. No obstante, no fue suficiente para el conquistador, ya que ignoró la lección griega sobre lo peligrosa que puede ser la arrogancia y se lanzó con insolencia a la conquista de más territorios, lo cual fue más allá de lo que cualquier hombre podría alcanzar de manera realista. Se sometió a Bactriana, en Afganistán actual, y contrajo matrimonio con Roxana, la hija de un líder bactriano. Después, en el 327, invadió la India y cruzó el río Indo, la frontera más lejana del antiguo imperio persa. La llegada de los monzones fue cruel con las tropas de Alejandro, quienes se enfermaron de fiebre y se rebelaron hasta que regresaron en el 325. Alejandro tenía un talento militar en lugar de diplomático o político. Para estructurar su enorme imperio de manera similar a la persa, empleó a funcionarios persas y se casó con princesas persas, junto con numerosos comandantes. Muchos macedonios sintieron que depositaba demasiada confianza en personas que todavía eran consideradas enemigas, y los griegos solo aceptaron a regañadientes su particular petición de ser considerado tan divino como algunos monarcas de Oriente Próximo.
Los espartanos observaron con escepticismo que, si Alejandro deseaba convertirse en un dios, deberían permitirlo serlo. En Babilonia en el año 323 a.C. Alejandro Magno falleció de manera repentina, posiblemente debido a una fiebre tifoidea. Después de su fallecimiento, su imperio se desmoronó, pero esas tierras ya habían experimentado un cambio permanente, impregnadas de la cultura y el espíritu cosmopolita de un mundo griego más amplio que surgió gracias a Alejandro Magno.